A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Que también las personas navegan por la inmensidad de decisiones financieras que se presentan a lo largo de su vida? Esto depende en parte de su educación financiera y una parte muy importante depende también de su inteligencia financiera. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos justamente esta temática, la inteligencia financiera, cómo hacer para aprovechar efectivamente nuestro dinero, para invertir apropiadamente y también para evitar deudas que nos agobian muchas veces y nos estresan, sobre todo en esta época de fiestas que se avecinan. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, como siempre para mí es un gusto poder compartir semana a semana con ustedes estos temas tan interesantes que vamos abordando en beneficio de ustedes y de sus familias. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de las finanzas familiares y para eso abordaremos este tema con el ingeniero Santiago Valladares. Él es ingeniero bursátil y además es máster en gestión de calidad y productividad. Santiago, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida a Psicolife. Muchas gracias, Elizabeth. De igual manera es un placer compartir nuevamente el espacio que tú tienes y sobre todo de poder transmitir un poco de los conocimientos que tenemos, ¿no? Y de igual manera también poder orientar a las familias ecuatorianas. Gracias, Santi. Sí, y bueno, realmente este tiempo de pandemia ha traído muchas dificultades creo que para todas las personas en el mundo en general. Algunas personas se han visto más afectadas, otras tal vez un poco menos, pero el tema de las finanzas empieza a ser a veces un tema de preocupación. Y ahora estamos a las vísperas de fiestas que nos obligan de alguna manera a gastar. ¿Cómo organizarnos en ese sentido? ¿Cómo organizar estas finanzas de cada uno de nosotros para que podamos hacer un gasto de una manera adecuada y no nos estresemos tampoco tanto después con las deudas que se vienen? Lamentablemente, con este episodio tan complejo que tuvimos respecto a la pandemia, en realidad la economía que era también débil hace algún tiempo, directamente creó aspectos súper incómodos dentro de las familias. Y en la actualidad se podría decir de que hay personas que no tienen trabajo, de que están buscando formas, emprendimientos para poder nuevamente surgir y poder por lo menos equilibrar su presupuesto familiar. Uh-huh. En la actualidad hay que pensar mucho en lo que viene los gastos de Navidad, que se ha hecho más consumista la Navidad, sí, eso ya es de algún tiempo, se ha vuelto consumista, la parte espiritual, la parte cultural, pues ha cambiado y por lo general la gente se ha vuelto muy materialista dentro de lo que es este entorno navideño, digamos así, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, he visto información que indicaban del uso o el más uso, sobre todo de lo que es el crédito corriente a través de las tarjetas, que es la tabla de salvataje, diríamos, para estos casos, las personas que todavía pueden o acceden a este tipo de actividades, ¿no? Pero, como tú dices, las familias que no tienen, ahora que tienen que buscar hacer. Yo pienso que es un cambio cultural que debemos hacer. Y ya la pandemia misma nos ha obligado a hacer un cambio desde la forma de visualizar las cosas y sobre todo de encontrar nuestras necesidades. Entonces, desde esa perspectiva, el crear un presupuesto y sobre todo un enfoque de cambio de mentalidad es lo que se debe comenzar a hacer. Cuando hablas de este cambio de mentalidad, estás hablando de priorizar aquellas cosas que son realmente imprescindibles en los gastos de aquellas que son superfluas de alguna manera. Así es, y sobre todo desde la perspectiva de establecer necesidades, porque ya los deseos de cierta manera están un poco inalcanzables, ¿no?
Podemos hablar dentro de las necesidades que hablamos de alimentación. Mira, los presupuestos familiares en esta temporada se fueron enfocándose más a lo que es el consumo de alimentos, de salud, ya hasta la misma vestimenta diríamos que disminuyó, ¿no? Claro. La adquisición de ropa y todo lo demás, pero en cambio alimentación y todo lo que es salud fue lo que se dio prioridad. Es por eso que los gastos suntuarios, que les podríamos llamar, pues en cierta manera disminuyeron terriblemente, y podemos ver hasta un ejemplo de la inflación, ¿ya? Que por qué estamos negativas la inflación, no es porque estamos bienísimos dentro de la economía, ¿no? Así es justo porque no hay nivel de efectivo para poder adquirir los productos. Entonces, en este momento, justo lo que te decía que es un cambio cultural, es ya no enfocarse a la parte material, sino el hecho de, diríamos así, hasta de la interacción social. O sea, qué sé yo, digo, ya en vez de que estés esperando tu regalo o algo de eso, pues qué sé yo, el compartir, el realizar, qué sé yo, un almuerzo, una cena con toda la familia, bastaría para unificar esos lazos y nuevamente ir recuperando, porque, ojo, un intangible que nos hemos dado cuenta que se ha desaparecido es la interacción personal. Claro, entonces ese regalo para mí es uno de los fundamentales que debería nuevamente rescatarse a las familias para que se hagan esas cosas. Como esta alegría, por ejemplo, de poder estar compartiendo así tan cerca, ¿no? Y no a través de una pantalla como hemos estado haciendo este último tiempo. Ahora, Santi, tú dijiste algo que era bien interesante. Hablabas de abordar las necesidades, es decir, de satisfacer esas necesidades con esto que nos mencionabas, pero también hablabas de los deseos, y de alguna manera uno empieza a mirar, me parece que todo este tiempo de encierro, de aislamiento, y también de ir restringiéndose en tantas necesidades, ha generado también en las personas ahora como esta necesidad de ahora quiero, ahora necesito. Empezamos ya a final, bueno, desde todo este mes de noviembre con las ofertas del Black Friday y de todas estas fiestas, o más bien estas promociones consumistas que son traídas del extranjero, pero que se instauran en nosotros no como un día, sino como todo un mes, que tienen como propósito justamente ir generando en las personas necesidades, y ahí sí más que necesidades, los deseos que tú decías de adquirir de cosas, recuperar nuevamente o de recuperar nuevamente esa dinámica, ¿no? de consumo que antes se tenía. ¿Cómo identificar eso y cómo también lograr alcanzar? Porque también tú decías, ha bajado, por ejemplo, bajó el consumo en ropa, porque pasábamos más en casa, pero ahora estamos volviendo a salir, entonces te vas dando cuenta de que ya necesitas nuevamente, tal vez los hijos han crecido, la ropa que tenían antes, ya después de 2 años ya no les quedan. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo ir encontrando ese equilibrio justamente? Es justo eso, mira, lo que acabas de manifestar es muy interesante, ¿no? Tú decías, es que antes estábamos dispuestos a comprar lo que las promociones nos entregaban. En cierta manera el COVID tuvo ventajas y desventajas desde la perspectiva psicológica. Hablábamos algún momento de las neurofinanzas, el criterio sobre el pensamiento del consumidor, ¿ya? Y de lo que es el manejo de tus finanzas. Podríamos decir que nos obligó en cierta manera el COVID a aprender a valorar las cosas que en realidad necesitamos y que son primordiales y prioritarias dentro de lo que es la supervivencia, diríamos así, ¿ya? Esa educación financiera, esa cultura financiera, yo pienso de que se debe volver un hábito, no volver nuevamente al consumismo clásico. Yo sé que me van a odiar las empresas, algunas de esas, ¿no? Pero en cierta manera hay que dar prioridades, y para eso es bueno hacer presupuestos. O sea, el presupuesto o una planificación de las cosas necesarias que se debe hacer en la casa. Nosotros como docentes, por ejemplo, planificamos horarios de clases y todas las actividades que nosotros debemos desarrollar en el plan curricular. En la familia también debe haber eso, ¿sí? Debe haber una planificación hasta de lo que vas si tenemos la costumbre de almorzar, de la media mañana, todo eso, todo lo que tú tengas, planifica. O sea, comienza a planificar, y cuando ya tengas planificado, comienzales a poner costos, ¿ya? Y buscar alternativas estratégicas que te permitan disminuir esos costos, ¿ya? Respecto a lo que es la planificación que tienes. Y ahí puedes ir chequeando, por ejemplo, qué sé yo, hay actividades de que
incurrías antes de la pandemia y que otra vez quieres recuperar, por ejemplo, vamos a suponer las salidas qué sé yo, a un barcito y todo eso, esas cosas se van ya no haciendo con la periodicidad que era antes. Entonces, para mí lo primero que se debe hacer es una buena planificación familiar, personal y familiar, ¿sí? Y cuando ya se tenga el plan que ustedes manejen o que se proponen manejar, pues automáticamente ir haciendo una especie de clasificación, cuáles son prioridades que se deben manejar y pues los deseos progresivamente, si se permite de que se den las cosas como se planifica una recuperación económica, pues se puedan adquirirlas. Pero en cierta manera, reitero que lo primero que se debe hacer, lo que debe hacer la persona y la familia, es sentarse a planificar las cosas. Entonces, estamos hablando primero de planificar. Esa planificación implica un detalle minucioso, nos dices tú, de todas aquellas situaciones que gastamos, desde la comida, la movilización, las pensiones, servicios generales y todo. Salud y demás. Y después de eso, entonces, empezar a poner un valor, nos dices. Así es. Y hacer un presupuesto, ¿no es cierto? Esto es lo que yo tengo en el mes y esto es lo que recibo. Entonces, perfecto. Eso nos va dando un criterio de realidad que a veces no tenemos porque a veces estamos, o sea, abrimos la billetera y van saliendo los billetes, o a veces el cajero parece que siempre te va a dar dinero y siempre te va a dar. Claro. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con los niños? Que a veces los adultos dicen, pero es que no tengo dinero, y los niños te dicen, sí, pero vamos al cajero. O sea, ellos no saben que hay un respaldo detrás, ¿no? Entonces, hacemos esa organización y podemos entonces empezar a pensar en algo más, en controlar por un lado y en priorizar también qué necesito realmente para gastar después, fuera de estas necesidades básicas. Así es. Por ejemplo, yo te informo de que dentro de lo que es las funciones de la administración, siempre manifiesto que la planificación y el control van de la mano, ¿sí? Porque si tú no tienes planificación, no puedes controlar. Y si tú no puedes controlar, no puedes medir. Y si tú no puedes medir, no puedes estandarizar. Así de fácil. Entonces, cuando no se tiene planificación, vienen todos los descalabros dentro de lo que es el proceso, tanto económico como financiero, y peor, administrativo. Entonces, de la misma manera, en los hogares debemos manejarnos desde esta perspectiva de aprender a hacer una planificación familiar. Justo como decías, ¿qué tengo? ¿Qué necesito de priori? ¿Sí? O a priori. Y posteriormente, si hay excedentes, mira, hasta para hacer un consumito extra, como que no estamos todavía en capacidad de ahorro. Entonces, algunas personas, algunas familias fueron reducidas o nos redujeron los sueldos, y entonces ya no tienen esa misma capacidad de ingreso. Entonces, mal sería decirles, bueno, es que hay que aprender a ahorrar el 10% de lo que tienen, porque no alcanza. No te alcanza. Entonces, siempre una planificación para posterior, ya te digo, enfocarse y decir, bueno, a ver, de acuerdo, en esta Navidad, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos en capacidad de adquirir regalos? O tal vez el regalo va a ser, qué sé yo, recreación, que es otra forma de interactuar y sobre todo de llenar ese intangible que es la socialización, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mí la recreación, qué sé yo, un almuerzo familiar o una salida familiar que podría representar en cierta manera algo más real y más conciso que un regalo material. Es decir, también esto implica el empezar, como tú bien decías, ¿no es cierto?, cambiar de mentalidad, de empezar a pensar en aquellas cosas que también el COVID nos hizo valorar, ¿no? El hecho de muchas familias perdieron a sus seres queridos, perdieron a personas muy cercanas, y ahora es el tiempo donde dices, bueno, entonces tengo aquí a alguien a quien yo quiero, tengo a mi ser querido cerca, voy a valorar también ese tiempo. Mira, justo tocando esta parte, el COVID nos enseñó también de que no es solo la salud, no es solo la vivienda, no es solo ¿qué te digo? La educación, son necesarias. También hay que prepararse para la muerte, ¿sí? Y ahora creo que fue más claro, ¿no? El crearse un seguro de mortuorio es algo a priori, porque no sabes ni cuándo ni cómo te va a tocar, y así nos ha pasado, con el dolor del alma así nos ha tocado, y mira cómo fueron
los actos, cómo fueron las realidades de muchas personas que no tenían ni cómo enterrarles a sus familiares. Entonces, para mí, hasta eso se podría considerar, le digo, como algo prioritario, y hasta que le digo que sea un regalo familiar para toda una familia, aunque parezca bastante drástico, ¿no? Pero es en la realidad. O sea, un seguro de salud, un seguro mortuorio, ¿ya? Ese tipo de actividades sería bueno el comunicar a la familia y decirle que sería un regalo muy adecuado en estos momentos, porque no se sabe qué va a pasar. Ahora mismo estamos viendo de que se están activando las alarmas de nuevas expansiones del COVID y de que ya están en países desarrollados, y hay que pensar lo que nos pasó, que decíamos, no, acá no nos llegan, pero ahí está. Entonces, para mí, desde esa perspectiva sería bueno también educarnos desde ese criterio que te manifiesto. Ahora, es indiscutible también pensar que las personas se endeudan. Algunas en exceso, otras tal vez un poquito, y también porque muchas veces te dicen, ahora si quiero hacer algo tengo que endeudarme. Tal vez antes, ¿no es cierto?, en la época de nuestros papás, de pronto ellos tenían la posibilidad de ahorrar y adquirir desde cosas básicas, que sé yo, un televisor, hasta cosas más grandes como una casa y algo más. Pero ahora es más complejo eso, la situación realmente a lo largo de estos últimos años ha sido más compleja en ese sentido. Si las personas buscan este endeudarse, desde el punto de vista de estas finanzas que tú nos vas diciendo, ya nos has explicado que deberíamos hacer ese presupuesto, priorizar esos aspectos, pero aún así hay personas que a pesar de todo eso dicen, pero es que necesitamos esto, o quiero simplemente dar algo material a mis hijos, o a mi familia, o a mis amigos. ¿Cómo pensar en ese proceso de endeudamiento? ¿Qué tienes que considerar para hacer un endeudamiento inteligente? Muchas veces uno ve con alarma, ¿no es cierto?, en las redes sociales, por ejemplo, busco persona que me preste tanto de dinero y claro, no sabes bajo qué condiciones te llega eso. ¿Cómo hacer también una inversión inteligente en ese tema de las deudas? El financiamiento por deuda es súper complejo de manejarlo, ¿no? Como tú mismo dices, tal vez el entorno nuestro, siempre el hecho de las tarjetas de crédito, del financiamiento rápido, le ha permitido a la gente cubrir sus necesidades y también sus deseos. Uh-huh. El error más terrible que se puede dar es financiarse para cosas que no sean productivas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que es consumo para gastos suntuarios, para gastos que no te van a generar una retribución. El financiamiento, yo recomiendo por lo general, se debe aplicar para producir, o sea, para hacerle crecer a tu emprendimiento, a un negocio, tu idea de generar algo. Aunque cuando recién comienzas, es preferible comenzar con recursos propios, no con recursos de terceros. Cuando tú ya tienes una empresa y quieres hacerle crecer, es necesario, ¿sí?, ahí sí, buscar fuentes de financiamiento. Ya por diferentes temáticas financieras que por el tiempo se me demoraría en explicarte, ¿no? Pero ahí sería. Pero para consumo, y ese es un error terrible, ¿no? ¿Sí? De que la gente, como que con la tarjeta, que como con el crédito del banco, voy a comprar el crédito directo de las casas comerciales. Así es, ya, y ojo, mucho ojo en las tasas, ¿sí? En las tasas de interés de que terminan pagando en cierta manera. Ahora, ahí sería lo más prioritario si es que la gente o si los ciudadanos buscan formas de adquirir alguna cosa para la Navidad. Pues estratégicamente yo te converso algo, ya. Los décimos que entregan las empresas, algunas personas los hacen ya mensualizados, claro, pero se gastan. Claro, eso se Entonces, acaba. ya, lo más lógico hubiera sido de que ya haber planificado esos décimos, pues irles ahorrando, ¿sí? O recibirlos como yo hago, por ejemplo, todavía eso, ¿no? Recibo como es al final del periodo que tienen esos décimos, sobre todo el décimo tercero, ¿ya? Entonces, ahí, con ese dinero ya tienes predispuesto para ese tipo de actividades. Pero ir a sacar recursos para gastar y no te va a generar ningún rendimiento, y aparte me bajaron el sueldo, y aparte no sé de después cómo voy a pagar, si se mantendrá estable la economía, todo eso te dificulta full. Entonces yo sí no recomiendo para lo que es consumo,
el uso de crédito. Un consumo, por ejemplo, y muy inadecuado puede ser el que voy al supermercado, hago las compras y cuando vas a la caja te dicen crédito, si pagas con tarjeta, ¿no? Te dicen crédito corriente diferido y difieres la comida que igual al próximo mes vas a tener que volver a comprar. Entonces esa sí es una deuda impagable. Es que casi comienzas a abrir huecos para tapar otros huecos, como dice claro. En lo común de la gente, ¿no? Y en la verdad, pues en cierta manera lo que hace es la gente salvar el momento y convertir lo importante en urgente. Porque después no tienes dinero y algunas veces no sabes, con la estabilidad que se tiene en este momento en la parte laboral y todo eso, económica, social, pues no se sabe qué va a pasar dentro de un mes o peor, dentro de 3 meses. Aunque te obsequian y te dicen, los pagará desde febrero. Ya, pero en febrero tendré trabajo. Así es. O sea, no es una trampa porque son enganches de las empresas, pero hay que saber, por eso repito nuevamente, ver la perspectiva que tienes hasta desde la parte, ¿qué te digo?, de sostenibilidad personal y familiar. Ahora, a veces, por ejemplo, las casas comerciales, como tú dices, te dicen, bueno, puede comprar este producto, qué sé yo, a 12 meses, sin intereses, más 3 meses de gracia, y así dices, y las cuotas son chiquitas y demás. Uno podría, en ese presupuesto que tú decías, en ese presupuesto familiar, ir incluyendo y decir, a ver, me queda un remanente de $40, supongamos. Y con ese remanente yo me voy a endeudar a ese producto que quiero y este dinero voy a disponer para eso. Eso es, por ejemplo, una buena forma de planificar haciendo este gasto que no tenías para hacerlo en efectivo en ese momento. Es una forma de planificar, pero yo sugiero, para lo que es de consumo, con la plata ahí. Ya, pero de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hay veces, cuando quieres una televisión, no tienes televisión en tu casa, que son cosas grandes. Claro que tal vez no deberías comprarte la televisión de 50 y tantas pulgadas que cuesta más de $1,000 y comprarte una más pequeñita que puedes ahorrar mucho. Pero a veces la gente hace esos gastos y sí es cultural. Nuestra gente, cuando a veces uno pasa inclusive por los pueblos, por ejemplo, cuando va viajando entre provincias, ves a veces unas familias que no tienen buenas condiciones, pero ves unas televisiones grandotas o ves unos parlantes inmensos y la casa a duras penas está en pie, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de que esa forma de endeudamiento, de ir pagando poquito a poco durante mucho tiempo, sí engancha muchas veces a la gente. En cierta manera, el nivel de vida pues que se busca establecer hasta por beneficio de tener una tele más grande y todo nos ha obligado en cierta manera a buscar este tipo de financiamientos, aunque a la final terminas pagando 3 televisiones que si hubieras tenido el dinero al contado, ¿no? ¿Sí? Y son buenas las alternativas siempre y cuando, te digo, existe una estabilidad. En este momento, mira que en todos lados no existe una estabilidad clara como para decir, sí, dentro de 3 meses voy a tener trabajo o sí voy a poder pagar. Ha pasado muchas, hasta problemas no solo en la parte pública, sino también en la parte privada, de que muchas personas se quedaron sin trabajo y tal vez hicieron su casita, se compraron su tele y después ¿qué hacen? Les retiran las cosas. Entonces, la planificación, por esa misma razón, debe ser muy tediosa en el punto de saber lo que en realidad vas a poder hacer. Y siempre con la incertidumbre que en este momento, yo no soy polémico, no, pero digo, hay mucha incertidumbre todavía estamos con un gobierno nuevo, estamos con las crisis sociales, políticas y de igual manera de la parte laboral, tú ves de que las empresas no surgen, entonces se cierran y después se quedan sin trabajo, nos quedamos sin trabajo. ¿Y qué hacemos con el financiamiento? Por más que los 3 primeros meses pagué, yo sé que las empresas en la actualidad buscan alternativas para que puedas cancelarles, ya, pero ahí viene otra vez. Tal vez ya no vas a tener dinero para pagar de la televisión porque te sobra justo para la alimentación. Claro. ¿Ya? Sí es muy complejo, te digo. La planificación en sí valdría desde este punto de vista
de enfocar al cambio, como te digo, para mí es un cambio cultural, de enfocarse ya no a lo material, sino a lo intangible, que es mi recomendación por el momento. Después, si ya van mejorando las cosas, ya se recompone la economía, todo eso, ya habrá tiempo suficiente para darse los gustitos que se requieren, pero mientras tanto pienso que el amor, la amistad, el compañerismo, esas cosas deben florecer, esos intangibles, y esos intangibles son gratis, ¿ya? Y aparte, esos se van a quedar presentes para toda la vida. Y creo que ese es el mejor mensaje que nos acabas de dar, Santi, justamente. Y claro, el programa va llegando a su fin y pensar en esto, ¿no? Repensar otra vez siempre se habla del verdadero sentido de la Navidad, de las fiestas y demás, pero que no quede solamente como una frase, que quede como una forma de vivir. Pensar que todavía estamos saliendo de un momento crítico que todos hemos atravesado y que no es prioritario el llenarnos de cosas o el satisfacer a todos a través de regalos, que hay estos detalles que Santiago mencionaba, estos aspectos que nos van a ayudar a sentirnos mejor como personas y también a prevenir, ¿verdad? Situaciones en el ámbito financiero que tú nos mencionabas que pueden ser muy críticas, pero también en la salud emocional, en el bienestar emocional, porque vivir estresado día a día pensando en que trabajas solamente por pagar una deuda y recibes el sueldo y ya se acabó al día siguiente porque pagaste todo, no es una buena calidad de vida, y debemos pensar siempre en eso. Una buena calidad de vida implica el poder disfrutar también cada momento. La tranquilidad, así es, la paz. Gracias, Santi, gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, amigos televidentes, esperamos nosotros que con estos programas ustedes vayan aprendiendo también estas formas de organización, estas formas de trabajar financieramente, inteligentemente, organizando las finanzas, y que pensemos también que esa paz, esa tranquilidad que Santiago mencionaba, tiene un valor agregado mucho más allá de la parte económica. Invitarles a que nos sigan semana a semana a través de nuestras de Telesucesos, y también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife BC, y también pueden mirar este programa, compartir con las personas que ustedes consideren necesario a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife